Bueno, buenas noches. En la materia de filosofía del derecho vamos a hablar sobre la ley y la justicia. Quienes presentan este trabajo somos Ángela Caterine Mesa Rodas y Sandra Liliana Cuellar Arboleda, que es quien les habla. Vamos a dar respuesta a unas preguntas sobre la ley y la justicia, donde empezamos con cuál es la tesis que la Escuela Austriaca de la Economía tiene sobre la democracia. La respuesta es que la escuela austriaca y la democracia, dando un enfoque no avanzado, la escuela austriaca, austriaca de la economía no presenta una postura monolítica sobre la democracia, a diferencia de otras escuelas económicas que ofrecen una defensa explícita de un sistema político particular. Los economistas austriacos se centran en analizar los principios económicos fundamentales y en cómo las instituciones afectan el funcionamiento de los mercados. A grandes rasgos, la escuela austriaca suele ser crítica con ciertos aspectos de la democracia moderna, especialmente cuando ésta se vincula con la planificación central, donde los austriacos argumentan que la planificación central a menudo es asociada con gobiernos democráticamente elegidos, puede llevar a una asignación ineficiente de recursos y una pérdida de libertad económica. El ciclo político, donde critican la tendencia de los políticos a buscar beneficios a corto plazo, lo que puede comprometer la estabilidad económica a largo plazo. La democracia como dictadura de la mayoría, donde advierten sobre el riesgo de que las mayorías impongan sus preferencias a las minorías, violando así los derechos individuales. Sin embargo, esto no significa que los austriacos rehacen la democracia en su totalidad. Muchos economistas austriacos reconocen que la democracia puede ser un sistema político útil para proteger los derechos de la propiedad y garantizar la libertad individual. La clave está en limitar el poder del Estado y en fomentar los mercados libres. ¿Por qué esta postura tan matizada? Pues el énfasis en los mercados libres es donde la escuela austríaca defiende los mercados libres como el mejor mecanismo para coordinar las actividades económicas y satisfacer las necesidades humanas. La democracia puede ser un medio para proteger los derechos de la propiedad y garantizar la libertad económica necesaria para que los mercados funcionen de manera eficiente. Crítica al estatismo. Los austríacos son muy críticos con el estatismo, es decir, con la concentración excesiva de poder del Estado. Independientemente del sistema político, si el Estado interviene demasiado en la economía, puede generar distorsiones y reducir el bienestar general. Individualismo metodológico, pues que la escuela austríaca parte del principio que los individuos son como los actores principales en la economía. Por lo tanto, cualquier sistema político debe respetar los derechos individuales y permitir que las personas persigan sus propios objetivos. En conclusión, tenemos que la escuela austriaca no ofrece una defensa o una condena absoluta de la democracia, pues su enfoque se centra en analizar las consecuencias económicas de las diferentes políticas y en defender los principios de la libertad individual y mercados libres. La democracia puede ser una herramienta útil para lograr estos objetivos, pero no es un fin en sí misma. Este es sobre la primera pregunta de la democracia y vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los argumentos que utiliza la Escuela Austriaca de Economía para su crítica de la democracia? Pues la Escuela Austriaca de la Economía, si bien no rechaza la democracia en su totalidad, presenta una serie de críticas a ciertos aspectos de los sistemas democráticos modernos. Sus argumentos se basan principalmente en su enfoque de los mercados libres, el individualismo metodológico y una profunda desconfianza en la capacidad del Estado para planificar la economía de manera eficiente. Entonces, no, tenemos unos argumentos claves donde dice que la planificación central y el conocimiento disperso, pues donde los austriacos sostienen que la planificación central a menudo es asociada con gobiernos democráticamente elegidos. Es inviable debido a la dispersión del conocimiento en la sociedad. Ningún planificador, por muy bien intencionado que sea, puede tener acceso a toda la información necesaria para tomar decisiones económicas óptimas. El ciclo político y la miopía. Pues los economistas austriacos critican el ciclo político, en el que los políticos buscan beneficios a corto plazo para asegurar su reelección, perdón, en lugar de adoptar políticas económicas sólidas a largo plazo.
Este puede llevar a una inestabilidad económica y a una mala asignación de los recursos. Pues la democracia como dictadura de la mayoría, aunque la democracia se presenta como un sistema que protege los derechos de todos los austriacos, advierte sobre el riesgo que las mayorías impongan sus preferencias a las minorías, violando así los derechos individuales. El crecimiento del Estado y la pérdida de la libertad, donde se explica que la escuela austriaca observa que los estados democráticos tienden a crecer en tamaño y alcance, interviniendo cada vez más en la economía y limitando la libertad individual. La ilusión de la democracia directa, donde se argumenta que la democracia directa, aunque atractiva en teoría, es difícil de implementar en la práctica, debido a que la complejidad de las decisiones económicas y la dificultad que todos los ciudadanos estén informados sobre todos los temas. En conclusión, tenemos que la escuela austriaca de economía no rechaza la democracia en sí, sino que critica ciertos aspectos que a su juicio pueden llevar a una pérdida de libertad económica y a una asignación ineficiente de los recursos, donde los austriacos defienden su sistema político que limite el poder del Estado, proteja los derechos de propiedad y permita que los mercados funcionen libremente, donde podemos destacar que no todos los economistas austriacos comparten exactamente las mismas opiniones. La escuela austriaca es una corriente heterogénea y existen diferentes matices en su análisis. El enfoque de la escuela austriaca es más bien metodológico, pues no se centran en defender un sistema político específico, sino en analizar las consecuencias económicas de las diferentes políticas. La crítica a la democracia no implica un rechazo a la política, pues los austriacos no reconocen la importancia de las instituciones políticas para proteger los derechos individuales y garantizar el funcionamiento de los mercados. Listo, vamos con la número 3, con la siguiente pregunta. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cuál es la tesis que la Escuela Austriaca de Economía tiene sobre la monarquía? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, vamos a mencionar que la Escuela Austriaca de Economía no presenta una defensa explícita de la monarquía como la mejor forma de gobierno. Su enfoque se centra más en los principios económicos fundamentales y en el análisis de los sistemas económicos, dejando a un lado las preferencias ideológicas por un sistema político en particular. Sin embargo, algunos economistas austriacos han explorado la relación entre la monarquía y ciertos principios económicos clave, destacando los siguientes puntos. La protección de la propiedad privada, que históricamente las monarquías han estado asociadas con la protección de los derechos de propiedad de las élites y en algunos casos han promovido el desarrollo de mercados libres. Los economistas austriacos valoran altamente la propiedad privada como un incentivo para la producción y la inversión. Por otro lado, también, otro de los puntos que se mencionan es la estabilidad legal. Una monarquía estable puede proporcionar un marco legal más predecible y seguro para la inversión y el desarrollo económico. La estabilidad es un factor crucial para el crecimiento económico a largo plazo. Otro de los puntos es la limitación del poder político. La monarquía, en algunas visiones, puede servir como una institución que limita el poder político concentrado y evita la tiranía de la mayoría. Eso se alinea con la preocupación austriaca por el crecimiento excesivo del Estado. La escuela austriaca no ofrece como tal una defensa estricta pues, de la monarquía, sino que sus intereses en forma de gobierno se centran cómo se ha interactuado históricamente con principios económicos como la propiedad privada, la estabilidad legal. Sin embargo, su enfoque principal sigue siendo el análisis de los mercados libres y los efectos de las políticas gubernamentales sobre la economía. Bueno, la siguiente pregunta, la número 4, nos dice, ¿cuáles son los argumentos que la Escuela Austriaca de Economía ¿Cuáles son los argumentos que la Escuela Austriaca de Economía para defender la monarquía? Entonces, la Escuela Austriaca de Economía no defiende explícitamente la monarquía como el sistema de gobierno ideal. A diferencia de otras corrientes ideológicas que abogan por una forma de gobierno específica, los economistas austriacos se centran en analizar los principios económicos fundamentales y en cómo las instituciones afectan el funcionamiento de los mercados. Las condiciones históricas y culturales influyen en la forma en que se implementan los sistemas políticos y económicos. La escuela austriaca no presenta argumentos sólidos para defender la monarquía como el sistema de gobierno óptimo.
Sus intereses en esta forma de gobierno se limitan a analizar cómo ha interactuado históricamente con principios económicos como la propiedad privada y la estabilidad legal. En la escuela austriaca se centra principalmente en los mercados libres, es decir, que se defienden los mercados libres como el mejor mecanismo para coordinar las actividades económicas y satisfacer las necesidades humanas. Por otro lado, el individualismo metodológico. Parten del principio de que los individuos son los actores principales en la economía. Y la crítica al estatismo. Son muy críticos con el intervencionismo estatal en la economía. Aunque algunos economistas austriacos han explorado la relación entre la monarquía y ciertos principios económicos, eh, en su conjunto no se presentan unos argumentos como tal que sean tan contundentes para defender dicha monarquía, como el sistema de gobierno ideal. Su enfoque principal sigue siendo el análisis de los mercados libres y los efectos de las políticas gubernamentales sobre la economía. La pregunta número 5. Listo. La pregunta número 5 es: ¿qué relación tiene la idea de monarquía con la propiedad privada? Donde damos respuesta que la monarquía y la propiedad privada tienen una relación histórica, pues esta relación entre la monarquía y esta propiedad privada es compleja y ha evolucionado a lo largo de la historia. A grandes rasgos podemos identificar algunas conexiones que son claves. La protección con la propiedad privada, pues que es la base de poder, donde históricamente muchas monarquías se basaron en la protección de los derechos de la propiedad de las élites, especialmente de la nobleza terrateniente. Al garantizar estos derechos, los monarcas aseguraban la lealtad de estos grupos y consolidaban su propio poder. La estabilidad económica, donde la protección de la propiedad privada fomentaba la inversión y el desarrollo económico. También al crear un entorno seguro para los negocios, los monarcas podían aumentar sus ingresos a través de impuestos y otras fuentes. Limitaciones a la propiedad privada y el dominio real. Los monarcas a menudo tenían extensos dominios y propiedades que eran de ellos o que eran solo propias, ¿sí? Lo que podía limitar los derechos de la propiedad de otros. Las expropiaciones. En esos tiempos de crisis o para financiar proyectos ambiciosos, los monarcas podían expropiar propiedades, limitando así los derechos de propiedad de los súbditos. La evolución histórica, donde mostramos un absolutismo o se mostraba un absolutismo durante estos periodos, los monarcas se concentraban gran parte del poder y podían intervenir en la economía de manera arbitraria, limitando los derechos de la propiedad. Se hablaba y se mostraba también un liberalismo. Con el surgimiento de este, se produjo una creciente conciencia de los derechos individuales de la propiedad privada. Los monarcas se vieron obligados a reconocer estos derechos y a limitar su propio poder. Las revoluciones fueron impulsadas por la lucha por los derechos de la propiedad y por limitar el poder de los monarcas. La perspectiva de la escuela austríaca o la Escuela Austriaca de Economía, si bien no defiende explícitamente la monarquía, reconoce la importancia histórica de la protección de la propiedad privada por parte de las monarquías. Sin embargo, es crítica con el poder absoluto de los monarcas y con las interferencias en el funcionamiento de los mercados. En conclusión, la relación entre la monarquía y la propiedad privada es compleja y ha variado a lo largo de la historia. Si bien las monarquías han jugado un papel importante en la protección de los derechos de la propiedad, también han limitado estos derechos en muchas ocasiones. Entonces, profesor, estas han sido las preguntas y las respuestas que nosotras hemos consultado. Esperamos pues hayamos dado las respuestas apropiadas a este tipo de interrogantes y muchísimas gracias y una feliz noche. Muchas gracias. Voy a detener la grabación.